I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora, a continuación, el estudio de la Palabra de Dios. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para la Hora de Gracia les habla Pastor Stan y estamos todavía en nuestro estudio sobre la voluntad de Dios, cómo descubrir la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo seguir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, encontrar, descubrir, seguir y cumplir la voluntad y el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Dios nos tiene aquí. No es casualidad, no es un error que nosotros estamos vivos en el año 2007. No es casualidad que nosotros estamos viviendo estos días. Estos días son nuestros. Si tú estás aquí vivo en el primer día de noviembre del año 2017, es porque Dios lo quiso así. Y Dios tiene nosotros aquí en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. En nuestro tiempo esta mañana, nosotros estuvimos hablando exactamente de este punto en nuestro tiempo juntos. Algunos misioneros conmigo estuvimos charlando sobre esta verdad. Estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. Pero el tiempo, la hora, las fechas, los años que nosotros estamos viviendo, esto es nuestro tiempo. Dios nos tiene aquí y así como Dios dio una visión a Juan, como Dios dio una visión a Daniel, como Dios dio una visión a José, Dios puede dar a nosotros una visión, un sueño, algo, un propósito que Él tiene para nuestras vidas. No estamos aquí solamente para sobrevivir, estamos aquí para vencer, estamos aquí para declarar la victoria de nuestro Señor Jesús. Claro, entendemos que es su victoria, pero Él nos ha incluido, Él nos ha llamado para declarar su victoria y para vencer, para ser, en Romanos 8, más que vencedores. La victoria que vence al mundo, nuestra fe, tu fe. La decisión de tu voluntad con tu libre albedrío de confiar en Dios y después de tomar decisiones basadas en tu fe en Dios y de actuar y seguir adelante y no ser pasivo sino ser activo.
Dios nos tiene aquí en la generación en la cual vivimos, no para quejarnos de la generación en la cual vivimos, sino para tener un impacto eterno, para hacer una diferencia. Tú y yo podemos hacer una diferencia en el mundo hoy. Y primariamente es por entender que nosotros no somos del mundo. Demasiadas veces los cristianos aún están hablando de cosas, estamos hablando demasiado de cosas que importan muy poco y estamos hablando muy poco de cosas que importan un montón. La eternidad, la relación con el Señor Jesús, conocer a Dios. Conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, conocer la naturaleza de Dios. Estas son cosas eternas. Y nosotros demasiadas veces estamos hablando de cosas temporales. Estamos hablando de mejorar la cultura en vez de declarar a la cultura su necesidad para un Salvador y andar con Él y tener el Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones. Adorar a Dios. La cosa más necesaria para el hombre es adorar a Dios. Cuando el hombre, como uno de los jóvenes de nuestra iglesia, un hombre joven, un misionero, un excelente amigo, recientemente nos dijo en la iglesia que él había estado meditando mucho en el libro de los Proverbios y viendo 3 acciones para el Hijo de Dios, 3 verbos muy importantes en el libro de Proverbios. Tener temor de Dios, temer a Dios, en ese sentido, confiar en Dios y buscar a Dios. Y como él dijo, esos tres verbos son relacionados. Tener el temor de Dios, confiar en Dios y buscar a Dios. Y cuando uno tiene el temor de Dios, como él dijo, cuando yo estoy teniendo mi confianza está en Dios, tengo el temor de Dios gobernando mi corazón, no miedo, no temor en el sentido de que no confío, sino todo al revés. Exactamente el opuesto. Tengo confianza. Tener el temor de Dios es tener confianza en Dios y estar buscándole a Dios. Y cuando estas cosas están gobernando mi vida, no estoy pecando, no estoy viviendo en la vieja naturaleza. Es obvio, ¿no? Cuando estoy viviendo en la nueva naturaleza que tiene que está siempre consciente de la presencia de Dios y tiene confianza en Dios. Mi nueva naturaleza tiene confianza en Dios, tiene el temor de Dios y busca a Dios. Y cuando estoy viviendo en la nueva naturaleza, en quien soy en Cristo Jesús, no automáticamente no estoy viviendo en la vieja naturaleza, que es la naturaleza del pecado. Entonces no es que tengo que estar luchando contra el pecado, sino es que estoy viviendo en otro reino. Estoy viviendo en el reino del amado Hijo de Dios y pues no estoy viviendo controlado por la naturaleza que vive en el otro reino. No estoy viviendo en el reino de las tinieblas porque estoy en el reino del amado Hijo de Dios. Y ahora aquí uno de los puntos que hemos estado hablando de este tema, ¿no? De nuevo, de la voluntad de Dios, encontrar cuál es la voluntad de Dios, descubrirla para nosotros mismos.
qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es su voluntad, no mi voluntad, sino su voluntad, y después descubrir la voluntad y seguir la voluntad y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Es la cosa que más nos satisface. Nada más puede satisfacernos como lo de hacer la voluntad de Dios, y en vez de tener nuestra conversación sobre las cosas temporales, tener la conversación y nos importa lo que realmente es eterno, lo que es. Y vemos gente perdida alrededor de nosotros. Vemos gente que no conoce a Dios. Y en vez de buscar corregir todas sus actitudes, y en vez de buscar corregir su comportamiento, estamos mucho más interesados en anunciarles a Cristo Jesús, que puede hacer toda la diferencia en sus vidas y en su eternidad, pero también en su vida aquí, que realmente conocer a Jesús. Cuando vemos las cosas culturales que son, gente está confundida sobre esto o sobre el otro, y gente está enojada sobre esto o sobre el otro, y gente está odiando el uno al otro, pero en vez de buscar arreglar las cosas en una forma natural y temporal, buscamos, en vez de esto, vamos encima de esto. Nosotros estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, y el mundo necesita también ver de donde nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro, el mundo no sabe que necesita a Jesús, pero necesita a Jesús. Y nosotros sabemos esto, y entonces eso es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista no es lo de simplemente arreglar y solucionar las cosas de forma temporal, sino nuestro punto de vista es que la gente necesita algo radical, no una solución humana, sino la solución de Dios. No una solución que bueno, vamos a intentar arreglar esto de forma natural. Esto es como ponerle una curita cuando realmente la herida es profunda. La herida es adentro, la herida es muy profunda. El problema entonces, en vez de a la superficie, vamos a las raíces del problema. El hombre está sin Dios, el hombre está sin relación con Dios, y nosotros estamos aquí para guiarles a Jesús, para que sean salvos, para que tengan la oportunidad de primero conocer a Dios, y después de conocer a Dios nacer de nuevo y conocer a Dios más y más en sus vidas, y después encontrar ellos la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Número uno, como en buscar la voluntad de Dios, esto cubrimos en el programa de ayer, necesitamos presentar nuestros cuerpos al Señor, y habíamos leído en Romanos 12 y verso 1 que Pablo dice, yo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y como dijimos, ¿no? Un sacrificio vivo siempre busca salir del altar, busca escaparse del altar, porque es un sacrificio vivo. Pero nosotros tenemos que entonces siempre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y también en Romanos 6 y verso 13, él dice,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí lo tenemos de nuevo. ¿Cómo vencer el pecado en tu vida? Presenta tu cuerpo a Dios. ¿Cómo luchar contra el pecado? No luches tú contra el pecado, sino en vez de batallar contra el pecado, presenta tu cuerpo a Dios y tus miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Pero si nosotros, en vez de estar meditando sobre la gracia de Dios, si nosotros estamos orientados a ley, en vez de estar orientados a gracia, pues vamos a siempre tener la experiencia de estar derrotado en vez de tener la experiencia de ser más que vencedor. Tengo una pregunta, ¿no? Cuando tú lees en Romanos 8 que eres más que vencedor, ¿esto siempre ha sido tu experiencia, ser vencedor? O tal vez tu experiencia es, tú lees el verso, somos más que vencedores, pero después en tu corazón tú dices, yo no soy más que vencedor, estoy siempre siendo derrotado. ¿Y por qué estás siempre en la experiencia siendo derrotado, sino porque tú estás batallando, tú estás buscando luchar contra la vieja naturaleza y lo estás haciendo en la vieja naturaleza? Pablo lo explica este proceso en Romanos 7. Las cosas buenas que no quiero hacer, las hago, y las cosas malas, las cosas buenas que quiero hacer no las hago, sino las cosas malas que no quiero hacer, esto hago. Y encuentro esta ley, que mientras busco hacer el bien, el mal está en mí. Y esa naturaleza, si yo busco luchar contra el pecado, yo con mi energía voy a estar siempre tener esa experiencia, voy a tener la experiencia de estar experimentalmente y actualmente derrotado en vez de la experiencia de ser más que vencedor, porque no estoy dependiendo de Dios, estoy dependiendo de mi fuerza para batallar contra la carne. Y entonces, ¿cuál es el problema? No estoy viviendo en la nueva criatura que soy, sino estoy intentando hacer algo contra mi carne, pero con mi fuerza, con mi energía, y después encuentro que no va a funcionar y nunca va a funcionar así. Pero vivir encima de esto, y ¿cómo lo hacemos? Presentamos nuestros cuerpos al Señor. Eso es lo que Él dice. No sigas presentando los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, de pecado, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como uno que está vivo. Estabas muerto en tus pecados, pero ahora vivo para con Dios, y tus miembros son instrumentos de la justicia de Dios. Tenemos un propósito de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios, somos llamados a ser embajadores en este mundo, tener una visión, tener un sueño para ir adelante con Dios y decir, Dios me tiene aquí en Rosario o en cualquier parte que te encuentres. Dios te tiene ahí donde estás, y Dios te va a usar en tu reino, con un propósito eterno.
No algo, no ponerle una curita cuando la herida es profunda. No intentar arreglar hasta la situación superficial, sino vamos al corazón. Oh, que seamos hombres y mujeres de Dios para esta generación que tanto necesita pensar en las cosas de Dios. Y número 2, en buscar la voluntad de Dios, presentemos nuestros cuerpos continuamente, presentar el cuerpo cada día. Presenta tu cuerpo al Señor de nuevo hoy. Presenta tu cuerpo de nuevo cada día. Ok, Dios, yo no me pertenezco, le pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor, úsame. Y entonces número 2 es estar, y eso también lo habíamos mencionado, pero lo habíamos terminado el programa de ayer en este punto. Transformación. Necesitamos ser transformados porque la vieja naturaleza mía no es lo que puede tener un impacto eterno en el mundo, sino necesito ser transformados. Necesitamos ser transformados. El 2 de Corintios 3:18 dice que nosotros, mirando a cara descubierto la gloria de Dios, somos transformados. Él nos transforma. En Isaías 55 versos 8 y 9 el Señor nos dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni son tus caminos mis caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y si nosotros deseamos caminar en el camino del cielo, necesitamos estar establecidos en cómo piensa el cielo, cómo piensa Dios. Y eso mencionábamos y como dije, aquí terminábamos ayer, pero estamos tomando esto como el primer punto del día de hoy, en el programa de hoy, aquí en la hora de gracia. Esto involucra un proceso gradual, un proceso poco a poco de haber tenido una actitud mundana, una actitud de este mundo, a tener una actitud y una forma de pensar que es gobernada por la palabra de Dios, por la Biblia. Y nuestra relación con Dios va a continuar profundizándose. Necesitamos eso. Es un proceso, profundizarnos en pensar con Dios. No seguir siendo niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, sino estar más y más, tener más y más sustancia en nuestros corazones y en nuestras almas para que podamos nosotros pensar con Dios, aun cuando las cosas son difíciles, aun cuando la circunstancia es una prueba y cuando estamos pasando por muchas aflicciones, podemos aún así, aún en medio de la prueba, podemos pensar con Dios. Podemos, como José fue encarcelado, y podemos ver la mano de Dios en las cosas en nuestras vidas. Necesitamos oír mensajes que transforman nuestra forma de pensar. Cuando continuamos a asistir los estudios bíblicos y los servicios de la iglesia, y comenzamos a enamorarnos con el Señor y con la palabra de Dios, y comenzamos a conocer el corazón de Dios, y comenzamos a conocer poco a poco el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Los estudios bíblicos comienzan a transformar
nuestra identidad. Cómo me veo a mí mismo. En vez de verme como mis pecados y mis fallas, comienzo a verme conforme a como Dios me ve. La palabra de Dios está teniendo una influencia en mí. Estoy diciendo, alguien dice, ¿quién eres tú? Y en vez de decir, bueno, yo soy un pecador, yo soy mis pecados. Muchas veces el cristiano se identifica con su pecado, en vez de identificarse como uno quien Jesús ama. Intimidad con el Señor, nuestra vida de intimidad es de Dios estando presente, Dios ministrando, Dios consolando, el Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, y Él levantando nuestra cabeza para que veamos a Cristo sentado a la diestra de Dios y nosotros sentados ahí con Él. Y en vez de estar tratando con las cosas en este mundo, estamos encima de todo. Y de encima de todo nosotros podemos humillarnos y podemos servir las personas aquí en este mundo y podemos reconocer que es para un momento así que nací, es para estos momentos que hemos nacido, que nosotros estamos aquí en el mundo de hoy, porque el mundo nos necesita. El mundo necesita ver hijos de Dios, no hijos perfectos, pero hijos que dependen de su poder, hijos que reconocen que necesitan a Dios y también, y que entonces hijos que viven por fe, no hijos que pretenden nunca fallar, sino hijos que reciben la gracia de Dios. Y comenzamos a darnos cuenta de que somos hijos amados de Dios. Y también comenzamos a entender que somos embajadores para Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble que Dios nos haya llamado personas tan débiles como nosotros para ser sus embajadores, los embajadores de Cristo mismo. Y comenzamos a entender el amor de Dios por la raza humana entera. Comenzamos y si entendemos el amor de Dios por la raza humana entera, entonces cualquier pensamiento que es porque veo gente de cierto color, de su piel es este color o su piel es de otro color, y esto comienza a no importarnos nada, absolutamente nada, porque Dios ama a la raza humana, y comenzamos ni a pensar en razas en cuanto a qué color de la piel de la persona. Eso es un pensamiento tan bajo, pero Dios ama la raza humana, y Dios nos da una carga, realmente una carga en nuestro corazón a compartir el mensaje de Jesús con otros, y poco a poco el Espíritu Santo usa cada reunión en la iglesia, cada lugar, cada tiempo, estudio bíblico o lugar en lo cual estamos simplemente preguntando y recibiendo dirección, y esto poco a poco nuestra vida está siendo dirigida hacia algo nuevo. Antes de ser salvo, nosotros hicimos nuestros propios planes, ¿no? Pero después de aprender la palabra de Dios, el Señor nos guía. El Señor nos guía y su plan
y yo puedo descubrir el plan de Dios para mi vida, y esta decisión puede cambiar la dirección de nuestras vidas. Oh, ¿qué quiere Dios? Oh, esto cambia todo. Dios, ¿qué quieres tú? Si tú quieres ser guiado en la voluntad de Dios para tu vida, entonces necesitas tener tu vida transformada por la palabra de Dios, y eso significa que tú necesitas encontrar una iglesia que enseña la palabra de Dios, un púlpito que arde para las cosas de Dios, un pastor lleno del Espíritu Santo quien está caminando con Dios. Y de vez tras vez en el libro de Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, el Señor exhorta a los creyentes oír lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, si la iglesia es tibia, como en el caso de la Odisea, bueno, no vamos a oír ahí la voz del Espíritu Santo. No vamos a, muy pocas personas van a oír la voz del Espíritu Santo si la iglesia es tibia. Oh, que Dios nos cause arder. Oh, Dios, pon tu fuego en nuestros púlpitos, pon tu fuego en nosotros. Y yo no digo esto en un asunto puramente emocional, sino digo que nuestras emociones están respondiendo a la verdad. La Biblia, enseña la Biblia, estudia la Biblia, crece en la Biblia. Oh, cuando tú has encontrado una iglesia que enseña la palabra de Dios con un corazón para ministrar y un corazón para misiones, oh, atesora la iglesia, involúcrate en el ministerio. Yo creo que la iglesia que tú asistes tendrá una influencia enorme en el crecimiento espiritual, y el tipo de ministerio que tú haces va a ser como influenciado por esta decisión. Es porque estás recibiendo, estás siendo guiado adelante por el púlpito que está ardiendo con la palabra de Dios, y va a tener un impacto en esta vida y también en las recompensas que nosotros recibimos en la eternidad. Presta atención, da todo tu corazón, no una parte. Pon atención a las cosas de Dios. Como dice, pon tu mira en las cosas de arriba, pon la mira, la atención, el enfoque, velo como algo importante. Oh, esto es importante, presta atención, pero no un poquito, no que no seamos fácilmente distraídos. Esta generación en la cual nosotros vivimos, es la generación que está buscando siempre ser entretenido. Entretenme con esto y con el otro, porque yo no tengo la capacidad de oír enseñanza por una media hora o por 45 minutos o por una hora completa. No tengo la capacidad. Mucha gente no la tiene. ¿Por qué? Porque no tiene, como vamos a leer aquí en Hebreos 6. Esto es lo que sucede. Pero no tiene que suceder. Esto es el punto también. Podemos leerlo y ser instruidos por esto. No tiene que suceder. Pablo dice, o quien escribe el libro de Hebreos, no estamos absolutamente seguros de quién es el autor de esta epístola, pero no importa realmente. El punto no es quién lo escribió, sino el Espíritu Santo lo inspiró. Hebreos 5 y verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa solamente de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es, escucha bien, es para los que han alcanzado madurez, para los que, ¿y cómo alcanzas madurez? Y nos dice, ¿cómo alcanzar madurez? Los que por el uso, tres palabras pequeñas, pero un montón, tan importantes son estas tres palabras. Por el uso, ellos han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo tienen sus sentidos, sus sentidos ejercitados? Por el uso. Por el uso, están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Mucho de la voluntad de Dios para tu vida ya se encuentra en tu Biblia. Abre tu Biblia. Nunca busques la voluntad de Dios concerniente a algo que Dios ya ha mandado en su palabra, o algo que Dios ha dicho no en su palabra. Si Dios ha dicho no a algo en su palabra, entonces no tengo que buscar la voluntad de Dios en cuanto a esto. Si Dios me ha mandado, por ejemplo, si Dios me ha mandado ganar almas, si Dios me ha mandado ser su embajador en este mundo, yo no tengo que buscar la voluntad de Dios o no. Dios, es tu voluntad que yo abra mi boca para hablar con los en mi alrededor. Es tu voluntad, Dios, que yo evangelizo. Yo no tengo que buscar la voluntad de Dios en cuanto a si Dios quiere o no que yo sea su testigo. Esto yo ya lo leo. No tengo que buscar la voluntad de Dios en cuanto a si Dios quiere que yo viva en adulterio o no, porque Dios ya dijo no. No es su voluntad. Entonces yo no tengo que buscar si esta es la voluntad de Dios o no. Es claramente prohibido. Después preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente tú quieres esto? ¿Quién hizo esto en la Biblia sino Balaam? Balaam, Dios le dijo no, pero Balaam quiso, y Balaam sigue bueno con Dios. Voy a orar de nuevo sobre esto y buscar tu voluntad. Esto es arrogancia y es peligroso, y también es tonto buscar conocer la voluntad de Dios aparte de la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho en su palabra, entonces es su voluntad. Si tú ves claramente la palabra de Dios dándote conocimiento de la voluntad de Dios, entonces es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para ti, es la voluntad de Dios para mí, es la voluntad de Dios para nosotros congregarnos. ¿Qué dice en Hebreos 10:25? ¿Qué dice ahí? No. Vamos a leerlo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
No tengo que buscar si es la voluntad de Dios o no, que yo sea parte de una asamblea local donde la palabra de Dios está siendo enseñada conforme a las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo, y el púlpito está predicando misiones, están enviando misioneros, están hablando, están evangelizando. Yo no escucharía a ningún pastor que no está evangelizando. Un pastor que no evangeliza, como uno de los pastores en nuestro ministerio, quien es el director de misiones ahora en el ministerio, me acuerdo que varias veces él dijo, si un pastor no evangeliza, yo no iría a su iglesia, no escucharía sus mensajes, porque Dios va a revelar su palabra, porque Dios va a revelar y abrir la palabra, porque Él está enseñándome la Biblia, pero ¿cómo va a abrir Dios su entendimiento a la palabra de Dios para que Él pueda instruirme en la palabra cuando Él está resistiendo claramente el plan de Dios en ganar almas? Un pastor que no evangeliza, un pastor que no está buscando no está buscando presentar el Evangelio. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y sus hijos deben somos embajadores. Dios nos ha dicho, Él nos ha dado en 2 de Corintios 5 el ministerio de la reconciliación, en la cual nosotros rogamos al mundo ser reconciliado con Dios, porque Jesús hizo todo. Evangelizamos, nosotros debemos estar evangelizando, y si esta es la voluntad de Dios, entonces hazlo. Cuando punto número 3 aquí, y el último punto por el día de hoy, si quieres encontrar, si quieres buscar la voluntad de Dios para tu vida, número 1, presenta tu cuerpo al Señor cada día. Número 2, sé transformado en tu mente, que tu mente sea transformada, tu forma de pensar transformada por la renovación que sucede cuando tú estás en la palabra de Dios. Tú estás en la Biblia, tú estás estudiando la Biblia, entonces la Biblia va a transformar tu forma de pensar. La Biblia, tú dices, pero la Biblia no puede hacerlo. Oh, la Biblia puede hacerlo. La Biblia es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y penetrante, y penetra y discierne los pensamientos dentro del ser humano. Oh, la Biblia no es como cualquier libro. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Dios usa su palabra para transformar nuestra forma de pensar. Entonces esos fueron los primeros 2 puntos. Presenta tu cuerpo al Señor y sé transformado en un proceso siempre que sigue adelante, la renovación de tu mente por medio de oír y escuchar y prestar atención y dar mi corazón a la enseñanza bíblica que está dada conforme y el Espíritu Santo está ungiendo el pastor. Los mensajes son ungidos, el Espíritu de Dios está ahí y Él está testificándome. Y entonces, estoy recibiendo de Dios. Y finalmente, punto 3, busca el Señor para su plan para tu vida. Cuando un creyente está bajo el fluir de los mensajes que transforman vidas por medio de la palabra de Dios, entonces es más probable que él va a estar buscando los planes de Dios y el propósito de Dios para su vida. Muchas veces
leemos estos versos aquí en Jeremías, porque hay estos versos son muchas veces son citadas, pero tal vez solamente una parte del verso es muy popular citar. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, y hay una parte de estos versos que la gente le gusta mucho citar, pero tal vez no cita muchas veces la última parte del verso. Jeremías 29 y verso 11 dice: Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esa parte, muchos cristianos, esta es una promesa fantástica, pero muchos cristianos paran ahí. Este verso nos dice que el Señor tiene planes para nuestro bien y para nuestro futuro. Pero tal vez no estamos leyendo este verso en su contexto. Mira los próximos versos. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oh, esto es nuestra parte. Dios tiene una parte y nosotros tenemos una parte aquí. Dios dice, esto es lo que yo pienso, yo sé los planes que yo tengo acerca de ti, planes para paz, planes y no mal, para darte el fin que esperáis. Pero después Él dice, me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os oiré. Y después en verso 13, y me buscaréis y me hallaréis. Pero si no me buscas, no me vas a hallar. Si no me buscas, búscame y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aunque Dios tiene planes maravillosos para cada cristiano, estos planes solamente pueden ser descubiertos cuando el creyente busca una relación íntima con el Señor. Tú puedes estar viviendo y no buscando esa relación íntima con el Señor, tal vez por temor, tal vez porque tú estás demasiado enamorado con este mundo, con las cosas de este mundo, y tú dices, yo no quiero saber la voluntad de Dios porque yo amo este mundo. Esto es lo que Pablo habla de Demas, y dice, Demas me ha desamparado amando. Ágape es la palabra allá en el griego. Demas ama con amor ágape a este mundo, a este cosmos, a las cosas de este mundo. Esta relación íntima con el Señor. Dios promete que cuando tú vienes a Él en oración, Él te va a oír. Cuando tú le buscas, Él se va a revelar a sí mismo a ti. La Biblia no dice tanto sobre los métodos de determinar la voluntad de Dios, sino la Biblia se enfoca en nuestra necesidad y en nuestra ¿cuál es nuestra necesidad? La necesidad es tener una relación íntima con Dios. Dios está buscando cultivar, es una relación. La Biblia no es un manual de cómo hacerlo. Ojo, de nuevo lo digo, y esta es una cita directa de Pastor Carl Silva en ese libro que hemos estado estudiando, ¿no? sobre estas verdades fundamentales de la vida cristiana. Escucha esta, ¿no? La Biblia no es un manual de cómo hacer las cosas, sino es un libro que nos dice cómo conocer a Dios de forma íntima. De nuevo lo repito, porque la cosa más importante que estamos diciendo aquí hoy
Escúchalo bien, la Biblia no es un manual que busca decirnos qué hacer, sino es un libro que nos dice cómo tener una relación íntima con Dios, cómo conocerle a nuestro Señor. Y si tú le conoces, eso hace toda la diferencia. Ok, esto es para hoy. Hasta mañana para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.